Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. Abra su Biblia en Oseas 11, versículo 1. Vamos a leer este pasaje para iniciar la meditación de la palabra de este día. Y agradecemos a Dios, antes que nada, por el privilegio de poder estar aquí, poder estar en pie, por darnos un día nuevo, una oportunidad nueva. Damos gracias a Jesucristo, que si no fuese por Él no podríamos acercarnos a nuestro Padre Celestial. Y agradecemos la presencia del Espíritu Santo, que está conmigo, que está con nosotros, que está con usted, que le brinda consuelo, le da fuerza y le alienta aún en los momentos de mayor debilidad. Gracias sean dadas al Todopoderoso. Oseas 11, versículo 1, dice la palabra del Señor: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Hoy, en este día, vamos a hablar, más bien a meditar juntos todos nosotros, ¿qué sucede cuando huyes de Dios? Ese es el tema para esta mañana. ¿Qué sucede cuando huyes de Dios? Oseas dice que cuando Israel era muchacho, el Señor dice: yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, y cuanto más yo los llamaba, tanto más ellos se alejaban de mí. Dios siempre ha querido la comunión con los hombres. Desde el principio, Dios quiso que así fuese, y entre tanto se mantuvo de esa manera. El cielo estaba aquí en la tierra, porque el favor, la comunión de Dios con el hombre era perfecta. El hombre no tenía necesidad de nada. Dios proveía para todo cuanto era necesario. Y así continuó hasta que el pecado llegó e hizo una separación entre Dios y los hombres. Envió a Jesucristo, envió al Salvador, envió a su unigénito a buscarnos, a redimirnos, a salvarnos. De igual forma que Dios envió a Moisés a Egipto a salvar a un pueblo esclavo de Faraón. Y como dijo el profeta, o sea, entre tanto yo más los llamaba, cuanto más también ellos se alejaban de mí. Vivimos hoy tiempos bien difíciles, no lo podemos negar. Sin embargo, aquí estamos en pie, tenemos vida. El favor de Dios se ha manifestado y se ha revelado a los hombres también. Y hoy más que nunca, cuando debiéramos estar buscando a Dios, es cuando la gente más se ha alejado de Él. Bien lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que en el postrer de los tiempos, por haber aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Hoy, por ley, dispusieron que no nos pudiésemos congregar. Sin embargo, la gente anda en los mercados. Sin embargo, la gente se arriesga y a veces hasta sin necesidad se expone. Pero tenemos el impedimento de seguirnos congregando por cuestiones de ley. Sin embargo, esperamos el momento en que nos autoricen la reapertura de las iglesias, porque es lo único que le da sentido y equilibrio a la vida de las personas. No solo en la parte espiritual, sino también emocionalmente, porque hay mucha gente que está sufriendo de crisis emocionales debido al aislamiento.
y al alejamiento. Algunos pensarán, pero el alejamiento es lo que nos mantiene con vida. No, quien te mantiene con vida es Dios. Quien te da la vida y te sostiene hasta el día de hoy es el Señor. No es el alejamiento ni el acercamiento, es Dios. La Biblia dice que Él es la fuente de la vida. Vemos nosotros aquí, por lo que hemos leído, que Dios ama al ser humano y que no importa la condición en que estemos, Dios sigue llamando al hombre, buscando la comunión con Él. Pero hoy vemos que no solo nos hemos alejado de Dios, sino que nos hemos distanciado los unos a los otros. Hace algunos días les hablaba que hoy nos hemos hecho más tribales, porque hoy solo tratamos con aquellos que piensan y hablan como nosotros pensamos y como nosotros hablamos. Nos hemos tribalizado y no nos hemos dado cuenta que en la unidad está la fuerza, que cuando estamos unidos en un mismo propósito podemos lograr y superar cualquier adversidad. Por eso un llamado a los líderes comunales, municipales, a los líderes de iglesias, un llamado a los gobernantes y a todos aquellos que ejercen autoridad en nuestra nación y en el mundo entero. Busquemos la unidad de propósito, no nos dividamos, no nos alejemos, busquemos la unidad entre nosotros. Y Dios, como dice su palabra, que es bueno, que es agradable cuando estamos unidos. Delante de Dios es agradable, y la Biblia dice que ahí envía Dios bendición y envía vida eterna. Jonás capítulo 1 nos habla la Biblia y dice que se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Jonás 1:3. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Esa ha sido la costumbre del ser humano. Pero vamos a ver, basado en el libro de Jonás, lo que sucede cuando el hombre, cuando usted se aleja de Dios. Dios le da a cada uno una misión única y nos da a escoger entre el cumplir o no esa misión que Dios nos ha dado, porque déjeme decirle que usted no vino a esta tierra nada más para pasar en ella y morirse. Dios lo envió, Dios lo creó con un propósito y con una misión. Sin embargo, Él nos da el espacio para que nosotros podamos decidir si cumplir o no la misión que Dios nos ha dado. Dios le dio una misión a Jonás, y la misión era de alertar a la gente de Nínive que el juicio de Dios estaba en camino y que por lo tanto debían de estar sabedores con anticipación de lo que estaba a punto de suceder. Pero Jonás inmediatamente lo que hizo fue tratar de huir de la presencia de Dios, yéndose a Tarsis. Tarsis, dicen algunos que en la época de Jonás era como el final, lo último del mundo conocido, y estaba establecido, dicen, ese lugar de Tarsis allá por España, cerca de España. Nínive, del lugar donde Jonás estaba, había una distancia aproximada de unos 800 kilómetros. Pero Jonás trató de correr a Tarsis, lo cual estaba a una distancia mucho más de lo que estaba de donde Jonás se encontraba en ese momento. Tarsis estaba a una distancia aproximada de 4,000 kilómetros en dirección contraria a Nínive, que es para donde él salió. Y la verdad es
que usted puede tratar de huir, de alejarse del Señor, y lo puede hacer el resto de su vida. Pero Él está en todas partes y Él conoce todo. Pero Él da lugar a escoger, porque Él quiere que le ames y que le sigas de manera voluntaria, no de una forma impuesta, no a la fuerza. Porque hay mucha gente que pretende o finge estar cerca de Dios. Como Jesús dijo una vez: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios quiere que voluntariamente le sigamos. Hay gente que sigue esquemas religiosos, formas de culto estrictas, pero Dios, que conoce y pesa los corazones, sabe que están lejos de Él. Jonás afrontó las consecuencias de su decisión, el mismo tipo de consecuencias que tú puedes encontrar si sigues empecinado y ocupado en huir del Señor. Cuando tratas de huir de la misión que Dios te ha encomendado, vas a sufrir las consecuencias de esa decisión. La Biblia dice que cuando Jonás abordó la embarcación para escapar de su misión, el versículo 4 dice de Jonás 1 que vino un fuerte viento que por poco hace naufragar la embarcación. La pregunta es: ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios envió ese fuerte viento tan fuerte que casi hacía pedazos la embarcación en que iba Jonás? Y por supuesto iban otras personas. Dios lo hacía porque Dios amaba a Jonás y quería que Jonás hiciera una buena decisión, una decisión que le diera satisfacción y que le trajera propósito a su vida. Porque no hay nada mejor que servir al Señor. De momento puedes pensar que el servir a Dios es un sacrificio, y usted que nunca lo ha hecho ha de decir: bueno, tengo que dejar, para servir a Dios tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro, tengo que dejar aquello. Y usted piensa que eso es un sacrificio demasiado grande de hacer. Pero cuando ya está en el Señor, usted se da cuenta que era más sacrificado vivir la vida que antes vivía que la vida en el Señor. Dios envía oposición a nuestra vida, a nuestro camino, para desanimarnos, para que no sigamos empecinados en seguir viviendo esa vida desordenada, esa vida de pecado. Y Dios nos manda oposición para que nosotros tomemos mejores decisiones. Dios no quiere que sigas saliendo con esa persona que lo estás haciendo. Dios no quiere que te involucres en ese negocio en el cual te estás ocupando. Dios no quiere que tengas ese trabajo. Por eso Él envía vientos contrarios, para que tomes el camino correcto, para que tomes la decisión correcta. Quiero hacer un paréntesis aquí, y eso va a ser un tema para otra reunión que tengamos con ustedes. A veces cuando nosotros pensamos o creemos que las cosas nos están saliendo mal, que las cosas están yendo de una forma indebida, y cuando estamos en el Señor nos podemos preguntar: ¿por qué Dios me ha dejado? ¿Por qué Dios me ha abandonado? ¿Por qué estoy pasando estas adversidades? ¿Por qué estas situaciones? ¿Por qué estas enfermedades? ¿Por qué esta decadencia financiera? ¿Por qué estos conflictos? La verdad es que Dios conoce tanto nuestro pasado, nuestro presente, como también Él sabe y conoce nuestro futuro. Nosotros no conocemos más que nuestro presente y aquellas cosas que tal vez pasaron en el pasado, pero Dios conoce el futuro. En nuestro presente nosotros sentimos una gran complicación, que estamos pasando una gran prueba,
Sin embargo, es el camino que debemos cruzar, es el camino que debemos andar, es la derivación que nos lleva al camino de la gracia, al camino de la bendición, al camino de la paz, al camino de la plenitud, al camino de Jesús, el camino de Dios. Le comento esto porque yo también he pasado situaciones difíciles, en lo muy particular. Yo sé de qué se trata, que los hijos se enfermen y no tener para el médico, mucho menos para el hospital. Yo sé que es perderlo todo. Lo único que no he perdido es la vida, pero yo he perdido cosas. He perdido casas, he perdido trabajos, he perdido vehículos, he perdido finanzas, he perdido amigos, he perdido muchas cosas, he perdido seres queridos. Pero es el camino que ha tocado caminar, porque es el camino que yo había elegido. Es la senda que a mi parecer era la correcta. Y para que el Señor me llevara al camino correcto, tuve que pasar eso que nosotros llamamos problema, eso que nosotros llamamos prueba. De Dios no quería saber, de Dios no quería nada. Lo que quería era vivir una vida libertina, una vida llena de complacencia carnal, pero nada de lo espiritual, nada de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, y por ese gran amor con que ama a cada uno de los seres humanos que viven sobre la faz de la tierra, permitió la adversidad, permitió que descendiera muy bajo. Y allá por eso me encanta mucho ese versículo que escribió el salmista David: desde el fondo del pozo, desde lo profundo, en mi desesperación clamé al Señor, y Él me oyó y me extendió su mano y me sacó del pozo de la desesperación y puso mi pie sobre peña y me hizo estar confiado sobre mis alturas. ¿Se da cuenta? Pero hay que pasar eso que usted llama adversidad, eso que usted llama problema. Y mucha gente, peor aún, personas que un día le entregaron su vida al Señor y no lo hicieron de una forma apropiada, porque se desviaron en el andar. Porque algunos vienen a Cristo creyendo cosas banales, cosas que en la realidad no son importantes. A Dios le interesa tu alma, a Dios le interesa más tu salvación, a Dios le interesa más tu vida eterna que la vida temporal de esta tierra. Sin embargo, Él tiene cuidado de todos nosotros. Cuando huyes de Dios, gente inocente, incluido esas personas que amas y esas personas por las que te preocupas, pueden salir lastimados. Tal vez puede ser tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus nietos, tus amigos, tu iglesia o tus negocios. Cuando huyes de Dios, no solamente vas a sufrir tú, mucha gente va a sufrir. Algunas personas que ni siquiera conoces. Personas pueden salir lastimadas por tu desobediencia. La Biblia habla de un hombre llamado Acán. Usted lo puede leer en su casa en Josué capítulo 7. Cuando iba a Israel camino a la tierra prometida, encontraron oposición en el camino, y Moisés le dice a Josué que preparara hombres armados y se fueran a afrontar a aquellos que les impedían el paso. Sin embargo, dice la Biblia que Israel dio la espalda, cayó derrotado delante de sus enemigos. Y Josué clamó a Dios y le dijo: Señor, ¿por qué el pueblo ha dado la espalda? ¿Por qué hemos caído delante del enemigo cuando tú dijiste que nadie nos podía hacer frente? Que tú ibas a estar con nosotros. ¿Qué ha pasado? El Señor dijo: es que hay pecado en medio del pueblo.
Y comenzó a llamar. Le dijo el Señor: llama a los jefes de tribu. La tribu que yo te indique, con esa te vas a quedar. Luego las cabezas de familia de esa tribu vengan. Y luego yo voy a indicarte cuál es la familia. Y luego que esté esa familia, yo te voy a decir quién fue el que pecó. Uno había pecado, su nombre Acán. Pero vea usted, ¿cuál fue el pecado? Allá cuando conquistaron Jericó, Dios dijo que no tocaran nada del anatema, que destruyeran todo. Pero dice la Biblia que este hombre Acán se encontró con un manto babilónico muy atractivo, lo tomó. Y tomó también un lingote de oro y lo tomó consigo y lo escondió, dice la Biblia. Por esa causa murieron mucha gente de Israel, muchos hombres que fueron a la batalla con Josué, por el pecado de uno solo. Y por causa de ese pecado muchos perdieron la vida, personas inocentes que nada tenían que ver con el asunto. El diablo siempre pondrá medios para que huyamos de Dios. Él está presto a darnos ideas, recursos, medios para que huyamos del Señor. Pero es más difícil caminar contra Dios que caminar con Él. El pecado puede ser privado. El pecado puede ser muy personal. Quizá nadie se dé cuenta. Pero el pecado nunca es personal. Si yo peco, quizás usted nunca lo sepa que he pecado, pero mi pecado te va a afectar de alguna manera. Cuando pecas no te afecta solo a ti. Cuando pecas, el pecado no solo te afecta a ti. Aunque usted quizás nunca sepa mi pecado, pero Dios lo sabe. Y mi pecado afecta la vida de otras personas en forma que usted ni siquiera se imagina. Por ejemplo, la pornografía puede ser un pecado secreto, pero está afectando tu relación matrimonial. Pueden existir muchas formas de pecado, pero el hecho es de que mi pecado, tu pecado, afecta a otras personas. Esto es lo que sucedió. Jonás capítulo 1 versículo 4. Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Ahora la vida de muchos es amenazada, y por la desobediencia de uno, Jonás se ha convertido en el problema de mucha gente en su afán de huir de Dios. ¿Se da cuenta? En el afán de huir de Dios, otros van a sufrir. La pregunta que te puedes hacer en este momento es: ¿a quién le estás causando problemas? Muchas veces yo mismo me pregunto, ¿quién está sufriendo o quién está siendo afectado por mis pecados? Porque cuando pecamos no solo es afectada nuestra relación con Dios, también tú eres afectado por mi causa. Mi pecado tiene consecuencias y afecta la vida de muchas personas. En el versículo 5 dice: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Estos marineros que estaban con Jonás eran paganos. Ellos clamaban a sus dioses. Y dice la Biblia que comenzaron a echar enseres de la nave para aligerar el peso, porque la tormenta era muy fuerte. Y eso es lo que sucede cuando la gente entra en pánico. Comienza a lanzar cosas valiosas, amistades, hábitos valiosos. El hábito de ir a la iglesia se descuida. Lanzan cosas por la borda para aligerar la carga que llevan dentro. Y en el caso de la nave en que Jonás se conducía,
La carga que llevaban en ese barco era la razón por la cual estaban viajando. Y en el momento del pánico, lo primero que piensan es comenzar a tirar cosas por la borda, cosas necesarias, cosas útiles, cosas valiosas, con tal de bajar el peso de la nave. Y es que cuando estamos en la tormenta, cuando caemos en pánico, comenzamos a lanzar cosas que son valiosas de nuestra vida. No sucede. Porque esta tormenta estaba amenazando a todos. Por Jonás. ¿Qué pasaba con Jonás? Jonás estaba huyendo de Dios. Salió en dirección contraria para Tarsis, cuando él tenía que dirigirse a Nínive. Y aunque Tarsis estaba más lejos que ir a Nínive, no le importó, pagó su pasaje. O sea que tenía recursos y los empleó para huir de Dios. Es penoso la gente cómo habla, cómo critica sin saber muchas veces. No entiende. Un hermano, hablaba con él esta semana y me dice: hermano, yo voy a continuar haciendo lo que estoy haciendo. Voy a continuar invirtiendo y trabajando en mi negocio que he venido haciendo los últimos años, y me voy a fortalecer más. Hoy ya conozco cuáles son los medios a través de los cuales Dios me bendice. Y le digo yo: ¿cuáles son? Y me dice: usted me está probando, pero para que vean, son mis diezmos y son mis ofrendas. Un día de estos, por ahí por las redes sociales que se prestan que son válvula de desahogo para mucha gente, alguien hablaba y se refería de mí y decía que me la paso, y es de aquí de San Miguel, la persona que hizo el comentario, que yo me la paso a través de los medios de la iglesia pidiendo diezmos y pidiendo ofrendas. Yo nunca he pedido nada para mí, y cuando hago el llamado o se habla al respecto, nunca se ha obligado a nadie a hacerlo, ni está restringida la afiliación a la congregación al hecho de que si contribuye o no contribuye financieramente. En lo muy particular, yo soy muy bendecido. Dios me paga bien. De los hombres yo no recibo nada. Y si se contribuye y se habla de diezmos y ofrenda, es más bien por el bien de aquellos a quienes se está estimulando a hacer. No es ni por el bien de la iglesia, porque Dios tiene sus medios. Si usted no contribuye, alguien más lo va a hacer. Esta empresa no es mía, yo solamente soy un obrero dentro de ella. Esta empresa no depende de mí, depende del Señor. Este es el negocio de Dios. Esta es la obra de Dios. Jesucristo vino al mundo a buscar su iglesia. Los que forman parte de su iglesia. No vino por fulanos individualmente. Jonás era un profeta de Dios, escuchaba la voz de Dios, pero también Jonás tuvo una actitud muy mala de huir de la presencia de Dios. Huir de la presencia de Dios, como usted está acostumbrado y como usted está haciéndolo hoy. Y esta sea un llamado de alerta para usted. Y Dios en su misericordia me da esta palabra para que se la comparta a usted, para que escuche, para que vea lo que sucede cuando usted huye de Dios. El capitán de la barca, del barco donde iba Jonás, y toda la tripulación estaba sumamente preocupado. Sin embargo, Jonás estaba abajo del deck del barco, allá abajo estaba durmiendo.
Y si usted ve los primeros versículos del capítulo 1 de Jonás, desde el momento que piensa huir comenzó a descender. Dice que descendió a Jope para tomar una nave. Y dice que cuando estaba en la nave, dice que descendió abajo. O sea, a medida te vas alejando de Dios, comenzás a descender. En otras palabras, comenzás a hundirte. Comenzás a caer en situaciones bien incómodas, bien difíciles. Esta tormenta azotaba el barco donde iba Jonás en el mar Mediterráneo. Tan fuerte la tormenta que la barca estaba a punto de romperse. Y Jonás estaba completamente dormido, ignorando cómo sus actos estaban afectando a todos y a él no le importaba. Como la mayoría de la gente que ignora y es apática. De esas personas que dicen, no sé, ni me importa. Así estaba Jonás. El capitán del barco busca a Jonás y le dice, ¿cómo puedes estar dormido? Estamos en medio de una tormenta y tú dormido. Levántate y ora tú también a tu Dios. Tal vez tu Dios te responde y nos salva. En otras palabras, obviamente nuestros dioses no están haciendo nada. Tal vez el Dios tuyo nos salva. Mire, los paganos, los incrédulos, le están indicando al hombre de Dios que ore a su Dios. Estos paganos eran más religiosos que Jonás. Yo me admiro. Hay hermanos que no se sabe ni de ellos. Y hay gente que no le ha entregado su vida a Cristo. Y esa gente se atreve a llamarle a uno, fíjese, y le dicen a uno, quiero que ore por mí. Quiero que ore por mi mamá. Le pido oración por mi trabajo. Le pido oración por mi esposa. Le pido oración por mis hijos. Y los hermanos no solo se alejan entre sí, sino que también se alejan de la congregación y hasta de Dios. Y andan buscando favor en la mano de los hombres. Y el favor más grande no lo buscan, que es el favor de Dios. ¿Qué tal si usted se hiciera, o si le hicieran a usted esta pregunta? ¿Por qué te ha venido el mal a tu vida? ¿Por qué la has echado a perder tantas veces? ¿Qué tal si te dijeran, ¿por qué nos estás causando tantos problemas? A Jonás le dijeron, ¿qué haces? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu nacionalidad? Ellos estaban intentando saber por qué los había metido a tantos problemas. Es que mire, cuando usted está tratando de huir de Dios, usted no solo se mete en un problema, usted mete en problemas a su esposa, usted mete a problemas a sus hijos, usted arrastra con su intento de huir de Dios a sus amigos, su negocio, todo es afectado. El versículo 9 dice, y le respondió Jonás, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres, dice la Biblia, temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Al final Jonás fue honesto y dijo, soy hebreo, temo al Dios que hizo el mar y la tierra. Y luego Jonás les declara que estaba huyendo de Dios. Esto asustó más todavía a la tripulación que estaba en el barco. Estaban aterrados, estaban alarmados. Y ellos dijeron, qué idiota intenta huir de Dios. Porque si es Dios, Él está en todas partes. No lo dice la Biblia, pero me imagino yo que le dicen a Jonás, si serás mula. ¿Quién intenta huir de Dios? Porque si de quien huyes es Dios, ¿a dónde te vas a esconder? Porque Dios está en todas partes. El salmista lo dice en el Salmo 139, versículo 7. Él se dio cuenta de eso. ¿A dónde me iré de tu espíritu?
¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Estos tripulantes de esa nave, aunque eran paganos, sabían que si ese de quien se refería Jonás era Dios, estaba en todas partes. No puedes huir de Dios el resto de tu vida. O más bien, si puedes huir de Dios el resto de tu vida, lo puedes seguir haciendo, lo puedes seguir intentando, pero habrá un momento en que no podrás hacerlo, y ese día será el día en que mueras y tendrás que estar frente a frente delante del Todopoderoso. Y te digo algo: entre más trates de huir de Dios, o entre más huyas de Dios, peor se pone la cosa. Entre más tardes en aceptar tu misión, y entre más vivas tu vida centrado en ti mismo, se va a poner peor. Hoy vivimos tiempos difíciles. Vivimos una cosa que nunca habíamos visto, algo fuera de serie. Pero si sigue el mundo entero en esa carrera desenfrenada de huir de Dios, yo no me la pico de profeta, pero le voy a profetizar ahora: se le va a poner mucho peor. Todos creen, todos piensan que este año ha sido el año más áspero. Todos opinan que este año ha sido un año duro. Como alguien que te ama, como tu pastor, como tu entrenador espiritual, te estoy rogando: ríndete completamente a Dios, porque no sabes qué tipo de tormenta viene el próximo año, que hará ver que todo lo que hemos pasado o que estamos pasando este año se vea como nada. Tú no sabes lo que viene, yo no sé lo que viene. Dios es paciente para con nosotros, como algunos dicen. Dios es paciente, pero su paciencia está llegando a su límite. Y el Señor te dice que Él no va a permitir que no hagas aquello para lo cual Él te creó. Dios te creó para una misión. Dios te creó con propósito. Versículo 11 dice: y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Me imagino que la nave iba avanzando rumbo a Tarsis. Esa es la dirección que llevaba, pero entre más se alejaba de donde fue abordado ese barco, y entre más se alejaba del punto hacia donde Dios enviaba a Jonás, peor se ponía la tormenta. El mar se iba embraveciendo más y más. ¿Qué tan áspero se tiene que poner tu matrimonio para que reacciones que tienes que cambiar? ¿Qué tan difícil se tiene que poner la situación económica, ese problema financiero que estás teniendo, para que tengas que cambiar? Para que te des cuenta y digas: esto no está funcionando, vamos en la dirección contraria. Jonás nos muestra que cuando huimos de Dios, tu vida comienza a descender más y más bajo. Tu desobediencia te va a costar emocionalmente, financieramente, físicamente, relacionalmente y espiritualmente. Dios te ha creado con propósito. Dios no te ha enviado a este mundo nada más para que vivas y te mueras.
Dios te ha enviado con propósito. Y te voy a tratar de decir en estos últimos minutos para que Dios te ha enviado, para que Dios te ha creado. Dios tiene 5 propósitos para tu vida. Él quiere que le conozcas. Eso es adoración. Dios quiere que le conozcas. Dios quiere que pertenezcas a su familia. Eso es compañerismo. Dios quiere que crezcas en Él, en el conocimiento de Él. Eso es discipulado. Dios quiere que le sirvas. Eso es ministerio. Dios quiere que le compartas a otros. Esa es tu misión. Esa es tu misión. 5 propósitos. Que le adores, que tengas compañerismo con otros creyentes, que seas discipulado, que seas parte de un ministerio y que tengas una misión en la vida. Adoración significa rendirse completamente a Dios, haciendo lo que Él pide que tú hagas. Tú fuiste diseñado por Dios para adorar. Tan puntual es el propósito con el que Dios te creó. Y te creó para adorar, que si tú no adoras a Dios, vas a terminar adorando otra cosa. El trabajo, un equipo de fútbol, un personaje, un artista. Porque Dios te creó para adorar, y cuando no adoras a Dios vas a adorar otra cosa. Y si adoras otra cosa que no es Dios, eso es idolatría. Y eso no tiene perdón, a menos que te arrepientes. Cuando ponemos nuestros rostros hacia el mundo siempre nos decepciona. ¿O no es así? Todos hemos pasado esa experiencia. Solo Dios no te decepcionará. Cuando te acercas a Dios con humildad, en amor, cuando te rindes completamente a Él, descubrirás que Él no es un tirano, que Él es tu Salvador, que no es un jefe, que es tu hermano, que no es un dictador, sino que es un amigo. ¿Qué clase de consecuencias estás experimentando cuando te pones en oposición a Dios? Yo no sé qué es la situación que tú estás pasando en este mismo instante, pero no será la causa el que estás huyendo de Dios. ¿Estás huyendo de algo que Dios te ha pedido? Siendo que Dios está interesado en tu bien, te pregunto, ¿por qué huyes de Él? Hoy es tiempo de volverse al Señor. A Jonás, cuando él dijo: yo soy hebreo, temo al Dios que hizo el mar, el cielo y todo cuanto existe, y estoy huyendo de Él porque Él me mandó para Nínive. Dice que entre más avanzaba la embarcación, más fuerte la tormenta se ponía. ¿Qué haremos contigo?, dijeron los de la tripulación. Y él dijo: bueno, échenme al mar, que si no esto no se calma. Tan pronto lo lanzaron, dice la Biblia que el mar se aquietó. Pero como Dios está interesado en que cumplamos la misión para lo cual Él nos ha creado, un gran pez tragó a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, hasta que finalmente fue y lo vomitó a la orilla del mar en Nínive. Y Dios le habló otra vez y le dijo que fuera a cumplir la misión que inicialmente le había dado. Nínive era una ciudad, según los historiadores, dicen que era la capital del imperio asirio, y que los ninivitas eran sumamente crueles, malos, a más no poder.
Pero Dios, como dijo el apóstol Pablo, que es grande en misericordia, por su gran amor con que nos amó, siendo lo que soy, dijo, pecador, Dios envía a su Hijo a morir por nosotros. Y envía el Señor a Jonás para que vaya y le diga a los ninivitas que dentro de 40 días Nínive será destruida. En ningún momento le dijo Jonás a los ninivitas que había lugar al arrepentimiento, que se volvieran a Dios. Nada más el mensaje fue: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Llegó oídas del rey, y el rey dijo, bueno, creyó el rey y ordenó que ni animales ni nadie dentro de Nínive probara pan ni agua, y que se vistieran de cilicio y se sentaran sobre ceniza. Quizás, dijo, Dios se apiade de nosotros y no nos destruya. Pero como Dios no rechaza el corazón contrito y humillado, la Biblia dice que Dios los perdonó. Quizás este mundo está corriendo de manera desenfrenada, alejándose cada vez más y más de Dios. ¿Por qué usted no se vuelve hoy al Señor? Hágalo de todo corazón. Dios le ha dado tiempo hasta el día de hoy. Hoy es el día. Hoy es el día en que le entregues tu corazón a Jesús. Quizás te preguntes, ¿cómo lo hago? Sencillo. Hagámoslo ahora en este momento. Dile: Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, que viniste al mundo para salvar a los pecadores, que moriste en una cruz y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Creo que eres Dios. Me arrepiento de todos mis pecados. Me vuelvo a ti. Te abro las puertas de mi corazón para que mores en él. De ahora en adelante, yo quiero vivir para agradarte. Quiero cumplir mi misión y el propósito con el cual me creaste. Gracias, Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. Si eres tú uno de esos que has estado huyendo del Señor y que hoy has hecho esta oración, yo quiero que escribas aquí en el chat, nos comentes que le has entregado hoy tu corazón a Jesús. Comenta. Si eres tú una de esas personas, una manita ahí en el chat de nuestra página de Facebook. Que Dios te bendiga. Hoy has pasado las tinieblas a la luz. Hoy, si le has entregado tu corazón a Cristo, has pasado de muerte a vida. Hoy eres un hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor.